Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de donde nos estéis viendo y escuchando. Buenas tardes a todos los que estáis en España y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica. Yo soy Daniel de TecnoWebinars y estaré un poco coordinando y moderando el webinar de hoy. Yo estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España. Os doy un par de apuntes logísticos sobre el webinar. Ya sabéis que el webinar se está grabando, o sea que luego me preguntáis si enviamos la presentación. No solo enviamos la presentación, tenéis acceso a la grabación en vídeo prácticamente de forma inmediata. Además, hay muchos vídeos, grabaciones de Pedro Robledo ya en demosdesoftware.com, que es donde vamos almacenándolas. O sea que si buscáis BPM o incluso Pedro Robledo en demosdesoftware.com veréis ya unas cuantas grabaciones que tenemos con él. Ya sabéis, hoy vamos a hablar de procesos, de cómo modelar correctamente procesos en BPMN. Estaremos con una presentación de aproximadamente unos 35-45 minutos y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Podéis hacer las preguntas directamente vía micrófono o desde ya podéis plantearnos vuestras dudas o cuestiones por el chat y yo se las pasaré a Pedro. Ahí, Pedro, ahí te activo otra vez la cámara. Bueno, pues ya sabéis que Pedro es nuestro experto en BPM. A ver, Pedro, te veo ahora en negro. Vamos a ver si Negro, podemos... ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver si puedo recuperar tu cámara. Tienes que aceptar. ¿Acepto otra vez mostrar la webcam? Sí, acabo de mostrarlo. Ah, te veo en negro. ¿Se ve en negro? Sí. A ver, vamos a hacer. Ahora. Ahora Ahora sí, otra ¿no? vez. Ha vuelto otra vez, sí. Vale, he vuelto. Va- Vale. Vale, ok. Pues bueno, ya sabéis que Pedro Robledo es nuestro experto en BPM. Vamos organizando con él diferentes webinars de forma mensual. Él es presidente del capítulo español de la BPMP, que es la Asociación de Profesionales del BPM. Que por cierto, Pedro, no sé si también comprende Latinoamérica o no, son capítulos diferentes. Bueno, ABPMP es una asociación internacional y concretamente ABPMP Spain es el capítulo de España. Luego hay otros capítulos pues en Colombia, Perú, en Centroamérica, en diferentes países de Latinoamérica y bueno, de todo el mundo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, todo tuyo. Estamos viendo tu presentación, así que yo me quedo Fenomenal. un ratito hasta la encuesta y nos vemos luego en la mesa redonda. Perfecto, pues muchas gracias Daniel. Buenas tardes y buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y vamos a hablar hoy, pues, cómo modelar correctamente procesos con la notación Business Process Model Annotation y de lo que vamos a tratar principalmente, pues, es de un decálogo de buenas prácticas. Todos a lo mejor ya conocéis, pues, lo que es la anotación, todos estos símbolos que veis ahora mismo en pantalla, pero no es suficiente con conocer la notación BPMN. Para conocer un poco, pues, qué es lo que estáis haciendo, pues vamos a lanzar una encuesta. Así que, Daniel, cuando quieras, vamos a Sí. preguntaros, pues, si estáis utilizando o no el modelado en procesos, pues, con BPMN actualmente. Vale, pues ahí os aparece en pantalla responder. Ahora proyectamos los resultados para que lo veamos todos. Venga, cuando veo cómo vais votando, hombre, ya llevamos un 58%, 61, 64, o sea, vamos rápido, 60, 70% votado. Vamos rápido, venga, un poquito más. Cuando lleguemos al 80, proyecto los resultados. 74%, vámonos un poquito más. Votando. Si no, ¿estás modelando en la actualidad en BPMN? Es muy sencilla la pregunta. Y la respuesta. Venga, un 76, a ver si llegamos a un 80% de votos. Vamos a animar a los últimos. 78, venga, un poquito más y llegamos al 80. 79, estamos casi 100 personas aquí. Vamos a 83, venga, pues ya está, ya lo presentamos.
Cerramos la encuesta y os comparto. Ahí está. Ahí lo tienes. Pedro, los resultados. Yo no la veo, no sé Ah, vale, tú no si la tengo que ves. verla, Vale, ¿no? ellos sí que lo están. Bueno, tú deberías de verlo. Debes de No tenerla sé, por ahí perdida, pero te lo. por algún sitio estará. A ver si la ves en donde Hay una, está. bueno, aquí veo a lo mejor una flecha, no. Donde ves la florecita de GoToWebinar, deberías de verlo. Y si no, te digo lo que están viendo ellos, pero me gustaría que lo Sí, vieras pues tú. a ver un segundo, porque no. Sí. Ellos están eh, viendo, mientras llegas, ellos están viendo sí 56%, es decir, sí están modelando actualmente en BPMN, Ujú, 56%, no 44%. ajá, vale, perfecto. Bueno, pues con eso es suficiente. Vale. Vale, pues Pues te fenomenal, pues paso, te muchas, paso otra vez la presentación, fenomenal. Pedro. Pues estupendo, pues muchas gracias por vuestra participación, porque así, pues exactamente, pues si lo estáis usando o no y vuestro conocimiento. Entonces, bueno, la sesión de hoy no es una explicación de cómo hacer un modelado en procesos con BPMN, o sea, no vamos a explicar toda la notación, sino exactamente, pues centrarnos en las mejores prácticas. Entonces, verdaderamente, cuando estamos explicando BPMN, pues podríamos hablar de muchas buenas prácticas y siempre que empecemos a utilizar el modelado en BPMN, pues podríamos, utilizando cada artefacto, cada objeto, pues decir algunas conclusiones de cómo se debería pues estar haciendo el modelado. Pero yo me voy a centrar principalmente en 10 puntos muy importantes que son muy buenas prácticas y que seguro que con estas buenas prácticas pues haréis modelos mucho más interesantes, mucho más claros y además que sirvan pues para cambiar totalmente pues una organización en cómo realizar pues una orquestación y automatización de procesos. Bien, en primer lugar, lo que tendríamos que realizar en una organización donde vamos a modelar pues muchas personas o incluso aunque solamente haya un modelador de procesos, es necesario que todo el mundo, tanto negocio como TI, pues utilicemos unas normas muy concretas para modelar procesos. Eso sería pues dentro de lo que es el gobierno BPM de la oficina de procesos, pues poner normas y políticas de uso para modelar procesos en BPMN. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Principalmente 5 puntos. En primer lugar, lo que tendríais que definir es un metamodelo, porque no solamente estamos modelando un proceso negocio, el proceso negocio pues tendrá que tener cumplimientos normativos y requerirá poner exactamente riesgos, tendremos que definir métricas para que luego sean KPIs en algún momento, tendremos que tener en cuenta también pues cuáles son los roles, cómo es la jerarquía para hacer esa organización matricial. Tendremos que ver también pues qué documentos vamos a utilizar y cómo se van a conectar los procesos en sus actividades con los diferentes sistemas. Por lo tanto, definiremos el metamodelo y también pues de la sábana de objetos que tenemos de la notación BPMN tendremos que decidir qué objetos vamos a utilizar, porque eventos, por ejemplo, hay muchos, pero normalmente no se utilizan todos. Entonces, ese subconjunto de objetos y cómo vamos a nombrar los procedimientos, cómo vamos a nombrar los subprocedimientos, los subprocesos, quiero decir, cómo vamos a nombrar también pues los eventos, cómo vamos a nombrar las actividades. Toda la nomenclatura pues tendrá que ser necesariamente definida en esas normas de gobierno BPM para el modelado de BPMN. Por lo tanto, tendremos que definir muy bien el enfoque metodológico. Normalmente se define un documento donde recoja pues, todas las políticas y normas que hemos definido, desde la nomenclatura, desde la forma de cómo vamos a realizar los diferentes asignaciones de nombres a todos los objetos, qué objetos vamos a utilizar y cómo vamos a ir también pues, almacenando pues, toda la documentación relacionada con el proceso que estamos modelando. También es fundamental, pues una vez que ya se ha decidido pues, la herramienta que vamos a utilizar para el modelado, que
lo más normal es utilizar una herramienta BPA, de Business Process Analysis, pues con esa herramienta de Business Process Analysis podremos seguramente pues hacer además cosas adicionales, además del modelado en BPMN, y por lo tanto necesitaremos saber exactamente qué podemos utilizar. Por ejemplo, si queremos representar también riesgos dentro, cómo representar, por ejemplo, la tabla RACI, cómo documentar por dentro pues la descripción del proceso, los participantes, cualquier información que me deje la herramienta incorporar a mi modelo de proceso, pues tenemos que seguir unas reglas para que siempre se documente de la misma manera. Por lo tanto, es muy conveniente pues tener un manual de usuario, pero no de cómo se utiliza la herramienta, de hacer clic aquí, etcétera, etcétera, sino la idea es decir exactamente pues qué información tenemos que incorporar a nuestro proceso utilizando la herramienta y cuáles serían las buenas prácticas para hacer los procesos dentro de esa solución BPA. Y también es fundamental tener circuitos de aprobación de los procesos que vamos modelando en equipo. Por lo tanto, habrá que diseñar, pues seguramente lo diseñaréis también en BPMN, incluso en algunos casos, pues si podéis orquestarlo y automatizarlo, pues dentro de lo que sería la propia herramienta o bien pues utilizando el motor de BPM, definiríamos pues todos los estados que necesitamos para la aprobación de versiones, desde lo que es el propio modelado, la aprobación del enfoque metodológico, si está bien realizado o no ese proceso, y luego también pues verificar con negocio pues, si cubre pues todas las expectativas que esperábamos del proceso, y a partir de ahí pues empezar a implantar versiones y tener por lo menos pues un circuito de control para todos los modelos que vayamos haciendo y que vayamos revisando. Y también es fundamental definir los roles y recursos que vamos a utilizar para trabajar colaborativamente en el modelado de procesos. ¿Quién hace qué? ¿Quién es el responsable de qué? Y cómo vamos a optimizar los recursos para asignar recursos de modelado pues, a los diferentes proyectos o iniciativas que tengamos en BPM. Entonces, como veis, pues la primera buena práctica es definir claramente pues, cómo vamos a trabajar en equipo, y a partir de ahí pues, ya nos podremos poner a trabajar directamente en el modelado de procesos. Pero para modelar procesos, comentabais en la encuesta que actualmente el 56% de los asistentes a este webinar pues estáis modelando en BPMN y otros no. Lo primero que tendríais que hacer es adquirir competencias en el modelado en BPMN para saber utilizar la notación. Esas competencias se pueden adquirir de formas diferentes. Podéis utilizar pues literatura, cursos, ahora veremos algunas fuentes, pero principalmente la primera observación que tengo que hacer es que BPMN pues, ha sufrido pues, un cambio importante de la versión 1.0 a la versión 2.0. En la versión 1.0 hablábamos de Business Process Modeling Notation, o sea que era una notación sin más, o sea, nos ayudaba para conocer, digamos, para que todos pudiéramos entendernos con una graficación de lo que sería un diagrama de proceso, pero actualmente la versión 2 es Business Process Model Annotation. Por lo tanto, sigue siendo una anotación, pero también tiene la posibilidad de modelado. Perdón, que he ido para adelante. Entonces, ¿esto qué significa? Pues además en la versión 2.0, en diciembre de 2013, se hizo normativa ISO, por lo tanto es un estándar ya completamente reglado por la ISO, y lo que va a significar es que además de tener una notación, pues son objetos que dentro de una herramienta BPA pues se pueden relacionar entre sí y podremos hacer muchos análisis creando vistas diferentes de todo lo que estamos incluyendo en el modelo. Por lo tanto, si vais a buscar algún curso de formación, algún libro, etcétera, pues es conveniente que verifiquéis que efectivamente estáis aprendiendo BPMN 2, porque también pues hay algunos objetos, incluso algunas reglas que han cambiado respecto de la 1. Entonces, ¿qué fuentes tenemos para ir aprendiendo? Pues tenéis libros en BPMN. Aquí tenéis una referencia en mi blog donde tenéis pues todas las referencias de estos libros. Hay libros en español y libros en inglés. También podéis adquirir, oír o asistir presencial o virtualmente pues a cursos de formación. Desde ABPMP Spain pues vamos a empezar a ofrecer formación específica
en lo que vamos a llamar BPMN mediante ejemplos, o sea, aprender BPMN directamente modelando con procesos de ejemplo que vayan resolviendo diferentes casuísticas, pero bueno, también en el mercado pues hay otros también proveedores que os ofrecen formación y en YouTube también incluso podéis encontrar hasta vídeos interesantes para ir aprendiendo. También podéis leer directamente la especificación del Object Management Group, que aquí tenéis la última versión, la 2.0, y podéis leer pues todas las páginas y bueno, profundizar en lo que sería la anotación. O bien también hay un recurso muy interesante de dos profesores, el profesor Bill van der Als de la Eindhoven University of Technology y el profesor Arthur ter Hofstede de la Queen's University of Technology, que hicieron pues una web donde tenéis patrones de workflow tanto para el control de flujo, para la gestión de datos, la asignación de recursos y la gestión de excepciones. Para los que vais a modelar más en la parte de negocio, pues podríais utilizar pues el enlace del control de flujo. Esto os va a facilitar pues tener una visualización de cómo los tokens por los diferentes patrones del control de flujo pues se van moviendo y así de esa forma podéis entender más fácilmente pues las diferentes construcciones que podemos hacer en un modelado por procesos. Para las personas que vais a modelar más en BPMN, en la parte de tecnología, en la parte de TI, en la parte de implementación, pues será bueno también pues, analizar la gestión de datos para gestionar cuáles son las variables locales, globales, cómo se manejan los datos en todo el flujo, la asignación de recursos para optimizar al máximo, pues cómo se asignan las tareas o cómo las recibimos o nos apuntamos a la ejecución de diferentes tareas que tengamos en la worklist y también pues cómo gestionar las excepciones que a la hora de implementarlo en BPM, en el motor de BPM, pues sí que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, aquí tenéis la página web y os recomiendo que lo podáis consultar. Bien, la tercera buena práctica es buenos modelos correctos, claros, completos y sencillos. Tendríamos que tener estas 4 características sí o sí en los procesos que vayamos modelando. Cuando hablamos de correctos, significa que el diagrama BPMN no debe saltarse las reglas de especificación de BPMN, por lo tanto, de la especificación que nos ofrece la Object Management Group, tenemos que cumplir completamente con la especificación, pero además tenéis que cumplir con las reglas de estilo y con lo que habéis definido en la organización. Es decir, todo el gobierno BPM que hemos hecho referencia antes, tenéis que cumplirlo para que tengamos modelos correctos respecto de la organización en la que estamos modelando. Por otro lado, es fundamental también que los modelos sean claros. Si pintamos un modelo y al modelar ese modelo necesitamos documentación adicional para explicar el modelo, significará que el modelo es confuso, probablemente a lo mejor sea ambiguo y no se entienda bien de un simple vistazo. Cuando vemos un proceso modelado que necesitamos que el que lo ha modelado tenga que explicarlo, siempre y cuando pues sabemos de qué va el proceso, pues ahí vemos que tenemos un proceso mal modelado porque no se entiende a la primera. Ya veremos otras reglas que nos simplifican el proceso, pero fundamentalmente cuando estamos hablando con negocio para verificar que efectivamente el proceso modelado coincide con lo que se hace realmente o con lo que quisiéramos hacer el to be de ese proceso, pues si lo entiende negocio es que lo habremos hecho bien. Si tenemos que estarles explicando continuamente pues lo que estamos haciendo en el proceso es que lo habremos modelado incorrectamente. No será nada claro. Entonces, el proceso tiene que ser entendible y solamente poner alguna anotación en aquellos casos que tiene que ser necesario ponerlo porque a lo mejor pues hay que explicar principalmente para TI pues el comportamiento a lo mejor de una compuerta o algo muy específico que queramos resaltar para llamar la atención sobre ese punto. La tercera característica importante es que los procesos tienen que ser completos. Normalmente tendremos un único punto de inicio, y es una buena práctica tener solamente uno, y tendremos diferentes puntos de fin. Lo importante es que pintemos el camino feliz, pero también todas las posibles excepciones o diferentes flujos que partan de puntos de decisión y que demos respuesta a cualquier evento que pueda ocurrir desde el principio al fin de un proceso de negocio.
Cuando estemos seguros de que efectivamente estamos cubriendo todas las posibles casuísticas, ocurrencias que puedan ocurrir en un proceso negocio, pues podremos decir que el proceso es completo y cubrirá pues todos los caminos que tenga que hacer para resolver desde la necesidad inicial del punto de inicio hasta el punto fin correspondiente al camino que estemos recorriendo. Será también buena práctica que los diferentes puntos de fin, los eventos de fin, pues se denominen de forma diferente para que tengamos también trazabilidad de cómo ha finalizado ese proceso de negocio. Aquí veis en este proceso que podríamos juntarlos, pero no tiene sentido, es mejor que tengamos diferentes eventos de fin, porque un evento de fin puede ser el comienzo de otro evento, de otro proceso. Por lo tanto, es bueno diferenciarlos. Y tenemos que hacer los procesos, los modelos sencillos. Sin leer ahora mismo el texto, pues si os fijáis en este modelo, en este proceso con mucho detalle, pues veis que hay muchísimas cajas y de entrada cualquier persona de negocio se va a asustar. Lo que tendremos que hacer es simplificarlo al máximo. Donde vemos actividades que están bordeadas con una curva, pues vemos que al final, pues si esto lo que hacemos es pasarlo a subprocesos, pues estaremos simplificando mucho el proceso. Entonces veis que esta parte de aquí lo podríamos llevar al subproceso 1 y esta parte que tenemos en este proceso, pues lo podríamos llevar como subproceso 2. De tal forma que el proceso con menos detalle, pues tendría solamente 7 actividades simples o complejas. Por lo tanto, ver este proceso es mucho más simple de entender y cuando queramos entrar en más detalle en un subproceso, pues entraremos y empezaremos a discutir ahí. Si empezamos a modelar con negocio o verificar el proceso negocio desde un proceso con muchísimo detalle, como va a haber muchos participantes, pues cada uno va a querer ir a la subparte, a la parte que más le interesa. Daros cuenta que tenemos un proceso de principio a fin donde pasan diferentes unidades funcionales. Lo interesante es reunirnos solamente con las personas que van a estar discutiendo sobre la parte del proceso que vayamos a debatir, porque si no todo el mundo pues querrá tener voz en su parte y a lo mejor si ahora mismo pues estamos tratando el subproceso 2, ¿por qué no reunirnos solamente con las personas que participan de principio a fin en el subproceso 2? Veríamos todos juntos el proceso con menos detalle. Una vez que esté aprobado, pues ya haríamos sus reuniones para ir profundizando con los stakeholders que participen pues, en cada uno de esos subprocesos. Entonces, la regla que os recomiendo es que no tengáis más de 7 a 10 actividades o subprocesos, es decir, 7 a 10 cajas, aquí las veréis, cajas azules, y no pasar, pues, aquí estamos pasando a un nivel de subproceso, este podría llamar a otro nivel, pues no pasar más de 3. Porque también si hacemos, pues, mucho anidamiento de subprocesos, pues al final también, pues eso perjudica en el entendimiento y también, pues, aburre a negocio. Por lo tanto, conviene hacer modelos que sean simples, pero que no tengan tanta jerarquía, porque muchas veces, pues, se hacen demasiado simples. Bien, una buena práctica también para hacer esto es, por ejemplo, no hacer actividades de envío o actividades de recepción. En lugar de eso, reemplazar las actividades con eventos intermedios de captura y de lanzamiento y así de esa forma no estáis gastando pues actividades en azul, que llamo yo aquí ahora mismo que las tenemos en azul, sino simplemente tendríamos eventos en el proceso que no molestan. Por lo tanto, 4 características importantes, procesos correctos, claros, completos y sencillos. Estas 4 características deberían estar en todos los modelos de procesos que realicemos. Otro punto importante es definir primero el alcance del proceso a modelar. ¿Por dónde arrancamos en el túnel del proceso? De principio a fin, pues podríamos empezar en diferentes partes. Todos los que estemos modelando tenemos que saber exactamente qué va a cubrir el proceso de negocio. Para eso, lo mejor es definir el modelo conceptual. El modelo conceptual del proceso es definir la misión y la visión. La misión sería explicar el objetivo concreto del proceso, desde principio a fin, qué es lo que vamos a resolver en el proceso de negocio, y la visión que esperamos del proceso de negocio, es decir, cuál va a ser el comportamiento futuro deseado que queremos realizar con ese proceso.
Ese comportamiento futuro os va a estar indicando qué métricas vamos a tener que monitorizar y a partir de ahí pues estaremos alineando el proceso negocio con el objetivo estratégico concreto de la organización. Lógicamente la visión de un proceso puede cambiar en el tiempo, pero la misión no debería cambiar porque la misión siempre sería el alcance del principio a fin de ese proceso negocio. Para resolver claramente el modelo conceptual, mi sugerencia es que respondáis estas 4 preguntas tanto para la misión como para la visión. En cuanto a la misión, ¿qué hace el proceso? ¿Para qué usa el proceso? ¿Qué conseguimos con el proceso? ¿Para quién lo usamos? ¿Cuál es el grupo de interés? ¿Y por qué? ¿Por qué existe ese proceso? Os puedo asegurar que hay subprocesos, sobre todo en las organizaciones, que a veces existen por tradición o por rutina o porque han existido alguna vez. Cuestionémonos si efectivamente un proceso tiene que existir o no. Y en la visión preguntaremos qué deseamos conseguir, para qué deseamos obtener lo que deseamos conseguir, para quién va a ser el beneficiado, si los participantes del proceso, si la organización. Eso nos dirá exactamente pues, qué es lo que tenemos que monitorizar del proceso negocio y por qué, qué argumentos estamos indicando de lo que queremos desear conseguir respecto a los objetivos estratégicos, pues a corto, medio o largo plazo. Si no hay una alineación con los objetivos estratégicos, yo dudaría que el proceso sea ahora mismo interesante para la organización, en este momento modelarlo o mejora continua de ese proceso de negocio. Bien, la quinta buena práctica sería diferenciar el modelo lógico del modelo físico. Acabamos de ver el modelo conceptual que nos da el alcance del proceso de negocio y ahora en negocio pues tendríamos que hacer dentro del ciclo de vida de BPM pues el análisis y el modelado para después, pues si lo queremos pasar a la implementación en motores de BPM, pues pasarlo al diseño BPM para realizar esa implantación directamente en el motor de BPM. El diseño de BPM y la implementación en motores de BPM lo hace TI y los modelos no son iguales. Entonces, aunque nos prometan los fabricantes y así la Workflow Management Coalition pues también hizo la arquitectura para que podamos pasar el modelo BPMN del modelo lógico al físico, mi experiencia es que no tiene mucho sentido porque en el modelo lógico estamos modelando sin restricciones y el modelo físico con restricciones. El modelo físico siempre será el modelo lógico, que lógicamente se lo pasaremos la primera vez a TI, pero TI luego pues lo va a reconstruir y probablemente hasta pintar desde cero para ajustarlo directamente a la orquestación y automatización que podamos hacer con los recursos de TI que tengamos en ese mismo momento. Por lo tanto, diferenciar muy bien los roles que vamos a tener en los diferentes modelados y el modelado en BPMN es diferente. El modelo lógico no requiere todo el detalle, sin embargo el modelo físico sí, porque el modelo físico es lo que nos va a llevar a la orquestación y a la automatización de las diferentes tareas. Por lo tanto, a nivel de negocio, representaremos en el modelo lógico el proceso como es, pero aquellas cosas que sean bastante complejas, pues lo pondremos a lo mejor como un subproceso, como una caja negra y seguimos modelando. Porque seguramente esa caja negra, pues ya directamente sabrá ETI pues cómo resolverla. Entonces, centrémonos en mejorar y optimizar los procesos de negocio, tener una vista del proceso de principio a fin de forma lógica, pero sin estar pues viendo en muchos casos pues los mini detalles, porque esos mini detalles podrán cambiar incluso dependiendo de cómo se vaya a implementar. Vemos todo que se puede hacer sin restricciones para tener pues tareas en paralelo, tenemos todos los recursos del mundo, tenemos la posibilidad de plantear el proceso de la mejor forma posible y luego ya vendrán las restricciones cuando se vaya a implementar, pero fundamental que tengamos un buen modelo 2B. Como sé esta buena práctica, pues mi sugerencia es que concretéis claramente el inicio correcto del proceso. Bien, esto siempre es un debate en todos los cursos de formación, de si metemos el cliente dentro de lo que sería el pool, el contenedor de todo el proceso, si está fuera, quién está dentro, quién está fuera. Bien, yo os voy a dar una sugerencia que normalmente lo explico pues, a los alumnos de UNIR y también pues, en los cursos que doy y también en las consultorías que hago con mis clientes, y es simplemente verificar dónde queremos que arranque la instancia de proceso.
Aquí tenemos dos casos. Uno es que el cliente, como veis, es un pool que está fuera del contenedor de nuestro proceso. Nuestra organización, en este caso, si no recuerdo mal, es un restaurante. Y aquí el cliente pues, va a hacer un pedido al restaurante. Bien, si lo tenemos pintado así, la instancia del proceso de negocio se crea cuando recibimos el pedido del cliente. Por lo tanto, cada vez que un cliente hace un pedido, pues se creará una instancia de proceso en el motor de BPM. Sin embargo, si el cliente lo metemos dentro del proceso, lógicamente ya el contenedor no es el restaurante, porque el restaurante es solamente estos tres. Entonces, normalmente, pues en el contenedor, pues todos ponemos el nombre del proceso, porque así de esa forma, pues queda más documentado. Entonces se pierde, pues un poco lo que son las fronteras de la entidad que estamos utilizando. Bien, si ponemos aquí el cliente, ¿qué ocurre? Que la instancia del proceso arrancaría cuando empieza el cliente a rellenar el pedido. Si yo empiezo a rellenar un pedido, imaginaos ahora mismo que estáis todos en un portal donde hay, por ejemplo, en Amazon y estáis haciendo un pedido, hasta que no hagáis la compra, hagáis que queréis el pedido, no tiene sentido de que ese pedido llegue a Amazon, porque estaríamos, si luego desestimáis el hacer el pedido, estaríamos creando instancias abiertas que no llevan a ningún fin, porque el cliente en realidad no ha hecho el pedido. Es decir, si en estas tareas que va a hacer el cliente desestima hacerlas, el proceso se quedaría abierto y estaríais metiendo pues mucha basura en el motor de BPM. El agente de marketing nos puede decir, bueno, pero perdemos la trazabilidad. Ojo, si le estamos dando formularios web, podremos ver trazabilidad de lo que está ocurriendo en mi página web, en mis formularios. Pero lo que son procesos en sí, centrémonos solamente en los procesos que tiene que gestionar la organización. Por lo tanto, es muy importante que verifiquéis dónde arrancamos el proceso de negocio, porque en principio, a nivel de BPMN, este proceso estaría bien modelado, pero no sería una buena práctica porque al llevarlo a la implementación estaríamos metiendo mucho ruido al motor de instancias que nunca se van a completar o instancias incluso que podrían llegar a estar repetidas. Entonces no es conveniente que modelemos de esa manera. Bien, la séptima buena práctica, y veis que es una buena práctica que me gusta mucho porque incluso felicito la Navidad con ella, es utilizar compuertas basadas en eventos. Os puedo asegurar que simplifica muchísimo los procesos, se va a entender muy bien por la parte de negocio y vamos a representar claramente los eventos intermedios que se van recibiendo de las terceras partes, de los clientes, proveedores, etcétera. Entonces aquí veis simplemente, pues en el Christmas de este año, pues primero sonreímos, luego tenemos una compuerta basada en eventos. Si es el 25 de diciembre, pues feliz Navidad, volvería para acá. Y cuando llega el 1 de enero, pues feliz año nuevo. Bien, aquí lo que tenemos es una compuerta basada en eventos. La diferencia de utilizar compuertas basadas en eventos respecto a compuertas XOR, compuertas exclusivas, es que la compuerta exclusiva, la decisión se obtiene antes de la compuerta, por lo tanto necesitamos tener una actividad que verifique, por ejemplo aquí, pues una cuenta, para si tiene la cuenta, pues revisamos la nota gastos, pero si no, hay que crear una cuenta. Aquí tenemos una decisión dependiendo de la información que venga antes de la compuerta y se evalúan condiciones. Y son, en este caso sería también exclusivo, solamente se activaría una de ellas. En el caso de la compuerta basada en eventos, la diferencia es que cuando llegamos a un punto, al punto de la compuerta basada en eventos, en este momento se para el flujo y lo que se espera es un evento que pueda ocurrir. En este caso, esperaríamos una respuesta al cliente de que no está interesado, o bien que pasen 2 semanas, tenemos aquí un temporizador, si pasan 2 semanas a hacer algo, o bien recibir pues documentos del cliente y por lo tanto seguir el flujo. Lo que estamos consiguiendo es pues evaluar eventos que van a ocurrir en un momento en el flujo, nos basamos en eventos y no en condiciones y por lo tanto podemos tomar pues alguna alternativa desde ese punto, desde esa compuerta basada en eventos y cuando se tome pues las demás se desactivarán. Por lo tanto, la compuerta basada en eventos os va a facilitar controlar eventos, sobre todo de captura con clientes o situaciones donde tenéis que capturar también, pues qué pasaría si pasa más tiempo y tenemos que controlar que cuando pase más tiempo, pues habrá que hacer una acción.
Bien, la octava buena práctica es controlar las salidas de un subproceso. O sea, tenemos una caja, que es un subproceso con una actividad compleja. Aquí dentro habrá muchísimas actividades, diferentes flujos, pero ese flujo podrá terminar de diferentes formas. Tenemos que saber, cuando salimos de ese subproceso, tenemos que saber qué camino hay que seguir. Por lo tanto, tenemos que controlar que si nuestro subproceso tiene 3 eventos finales, pues tendremos a la salida del subproceso pues una compuerta exclusiva para tratar esos 3 caminos. Y esto tendréis que verificarlo bien para que tengamos pues un modelo totalmente completo. Por lo tanto, controlar todos los eventos fin que tengáis en un subproceso para que podamos dar respuesta a la salida de ese subproceso a tantas opciones como eventos fin tengamos. La novena buena práctica es gestionar la línea del tiempo del proceso. Es lo que yo llamo la técnica de la línea del tiempo. ¿Qué ocurre a lo largo del proceso y qué tenemos que controlar? ¿Qué alarmas deberíamos notificar o interrumpir algunas actividades para seguir o simplemente no interrumpir, pero hacer una notificación a alguien para que conozca exactamente el estado del proceso y así de esa forma pues a lo mejor actuar? Y para ello, pues tenemos varias opciones. En primer lugar, tenéis que tener control de los eventos frontera. Si queremos poner notificaciones o alertas, podemos poner eventos frontera a una actividad o a un subproceso, de tal forma que lo que indica el evento frontera, si vemos que tiene doble línea, es que va a interrumpir la actividad que se está ejecutando si se cumple una condición. En este caso, estaríamos ejecutando esta actividad. Estamos esperando una respuesta del cliente y si no la recibimos y llega pues no respuesta en 2 semanas, este temporizador desde el momento, bueno, aquí diríamos desde qué momento pues estamos midiendo este tiempo. Imaginemos aquí que es desde el inicio de que se asigna esta actividad, de que arranca la actividad, desde que arranca la actividad, perdón, que me he ido para adelante. Bien, desde que arranca la actividad, si pasan 2 semanas, pues interrumpiría la ejecución de la actividad y pasaría el flujo pues a esta actividad. Lógicamente, si esta actividad finaliza antes de 2 semanas, pues seguirá por esta compuerta y ya está. Bien, podríamos hacer también eventos frontera sin interrupción, que sería con una línea punteada, y eso significaría que cuando ocurre la condición, pues saltaría la ejecución de una actividad, pero continuaríamos esperando la respuesta del cliente. Bien, con esta forma, pues podréis utilizar alertas, notificaciones y excepciones. Pero es conveniente que reviséis muy bien la línea del tiempo. Puede ocurrir, como es en este caso, en este proceso, que analizando la línea del tiempo, porque estamos trabajando con temas temporales, por ejemplo, de que el cliente pueda cancelar el pedido que tenemos que tratar, pues lo que podría ocurrir es que estemos ya preparando pues el pedido y a lo mejor que lo saquemos a distribución y cancele el cliente. Bien, en este caso, viendo las especificaciones a lo mejor del proceso definido pues con el departamento oportuno, pues vemos que efectivamente la posibilidad de cancelar el pedido termina 1 hora antes de la distribución. Entonces aquí no tendríamos conflicto, porque 1 hora antes de la distribución no se va a poder cancelar, que lo estamos cubriendo aquí. Y sin embargo, y tenemos además que 30 minutos antes de la distribución es cuando preparamos el pedido. Veis que son pues eventos totalmente separados. Entonces aquí en el modelado veis que tenemos una compuerta basada en eventos. Podemos recibir la cancelación del cliente, pero cuando ya tenemos que pasa 1 hora, ya no podríamos recibir más cancelaciones, iríamos por aquí. Y por lo tanto, pues ya empezaríamos pues, a tratar el subproceso. Bien, aquí se ha bajado, esto debería estar aquí arriba, pero bueno, se ha movido, ¿vale? Disculpadme. Bien, pero bueno, este sería el caso más ideal, que los tiempos pues no están, digamos, pues entrelazados. Lo más normal que os encontréis es que tendríamos que controlar, por ejemplo, en este proceso, pues que en todas estas actividades que tenéis por aquí, controlemos, pues, por ejemplo, pues cierto tiempo. Si ha pasado más de cierto, en este caso, por ejemplo, de 7 días. Lo que no tendría sentido en un proceso es poner eventos frontera
en todas las actividades. Porque aparte que quedaría pues muy rebuscado, pues tendríamos que tener muchísimas líneas. Lo más normal es, o bien, si podemos poner muchas actividades dentro de un subproceso, pues dentro de ese subproceso, si ponemos un evento frontera al subproceso, todo lo que esté dentro está afectado por ese evento frontera. Pero lo más lógico es que si tenemos una ejecución de un proceso y tenemos que estar controlando pues una serie de tiempos, pues que pasen 7 días desde el inicio y que luego pasen a lo mejor 30, o sea, 7 más 23 serían 30, pues lo más lógico sería empezar desde el inicio del proceso pues con una compuerta paralela que nos abre la línea del tiempo y luego tenemos lo que hace el proceso en sí. Entonces, de esta forma, pues aquí estaremos ejecutando y si pasan 7 días, esto se va a cumplir, por lo tanto haremos esta actividad y luego volveríamos a tener la posibilidad de que pasen más días. Estamos controlando directamente el flujo a nivel de los tiempos que tienen que ir ocurriendo y así de esa forma pues podría hacer notificaciones globales independientemente de donde me encuentre en el proceso. Bien, ¿qué ocurre con este tipo de solución? Pues como abrimos una compuerta paralela, tenemos flujos totalmente independientes. Por lo tanto, tendremos que controlar los eventos fin. Entonces, veis, por ejemplo, que aquí tenemos eventos de terminación, porque queremos que cuando este proceso, que es el proceso que me interesa, llegue por aquí o llegue por aquí, pues finalice completamente el proceso. Si no pusiéramos eventos de terminación, esto seguiría ejecutándose y por lo tanto me estaría dando mensajes de que se han finalizado pues ciertos hitos de tiempo. Con el evento de terminación, lo que nos aseguramos es que esta línea se acaba también. Y en este caso, pues si llegáramos al límite del tiempo, pues también deberíamos cerrar esta parte de aquí. Sin embargo, aquí vemos, pues este evento no queremos que finalice la instancia completa del proceso. Entonces habrá que controlar muy bien, cuando trabajamos sobre todo con la línea del tiempo, pues cuáles son los eventos de fin, poner eventos de terminación cuando queremos terminar la instancia del proceso y eventos solamente de fin de camino cuando solamente queremos finalizar un camino, pero no finalizar pues toda la instancia que va en paralelo. O digamos todo el camino que va en paralelo, finalizando toda la instancia. Bien, y para finalizar, la última buena práctica es tenéis que validar y simular el proceso modelado. Bien, normalmente muchas veces nos quedamos solamente en la validación con la parte funcional, pero no sabemos si efectivamente el proceso que hemos modelado, y sobre todo si estamos haciendo un to be, pues hemos mejorado o no hemos mejorado y si cumple, pues todo lo que estábamos esperando que cumpliera. Entonces, para ello será bueno pues hacer simulación de procesos de negocio, que lo que nos va a permitir es, pues construiremos el modelo en BPMN, haremos una validación. En muchas herramientas pues nos da una validación simplemente para ver que todo está bien conectado. Podemos hacer una validación pues con las personas de BPM para ver que sigue el enfoque metodológico, pero incluso también una validación pues con la parte funcional para ver que efectivamente representamos pues todo lo que debería hacer el proceso negocio, pero ahora lo que tenemos que hacer es experimentar distintas hipótesis dependiendo de ciertas metas que vayamos a establecer. Si queremos que nuestro proceso pues tarde poco tiempo en ejecutarse, pues vamos a medir bien los tiempos, haciendo cargas para ver cómo responde, pues dependiendo de cuántas instancias tiene que resolver al día y viendo la carga de los diferentes recursos. ¿Qué capacidad tiene el proceso de procesar? Pues si tenemos, por ejemplo, si es un proceso de pedidos en un Black Friday, pues tenemos inmensos pedidos que tratar. Y en definitiva, pues evaluar bien el proceso, estimar posibles tiempos y costes, necesidad de más recursos, de gestionar los recursos de forma distinta en las actividades, detectar cuellos de botella, incluso detectar cadenas críticas para saber exactamente si estamos prestando atención exactamente en los flujos más importantes o en flujos que prácticamente pues no se van a utilizar. Lógicamente, la simulación requiere una carga de datos inicial y muchas hipótesis, pero nos va a servir para verificar que efectivamente pues estamos modelando un proceso totalmente to be con las mejores características de mejora o de optimización que puede tener ese proceso del que hemos partido, que sería el proceso ASIS.
Por lo tanto, os doy 10 buenas prácticas para modelar procesos de negocio, definir gobierno BPM en referencia al BPMN, adquirir competencias en modelado en BPMN, buenos modelos correctos, claros, completos y sencillos, fundamental, definir primero el alcance del proceso a modelar, diferenciar entre el modelado lógico y físico, todo esto son normas de buen modelado de procesos en equipo, concretar el inicio correcto del proceso para que no tengáis instancias perdidas en el motor de BPM, utilizar compuertas basadas en eventos, eliminar esas compuertas exclusivas anidadas y utilizar directamente compuertas que analizan exactamente pues qué eventos recibimos a lo largo de nuestro proceso de negocio, controlar las salidas de un subproceso para que tengamos respuesta a todas las salidas que vamos a realizar en ese subproceso, gestionar bien la línea del tiempo para hacer alertas, notificaciones, etcétera, y validar y simular el proceso de negocio para verificar que efectivamente pues estáis haciendo el modelado que requiere negocio y sobre todo pues que estáis aplicando pues las mejores maneras de hacer una mejora y optimización del proceso de negocio. Pues por mi parte nada más, si tenéis ahora alguna pregunta, pues encantado de responderlas. Bueno, pues vamos efectivamente a entrar al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacer las preguntas vía micrófono. Si queréis hacer la pregunta vía micrófono, aprovechar ahora que tenemos a Pedro, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono, ¿eh? Solo el micrófono, no os preocupéis, ya tengo alguna mano levantada. Preferenciamos las preguntas vía micrófono, porque nos gusta escucharos, es más directo. Así que ya tengo dos manos levantadas, Eduardo Fernández y Javier Felipe. Accionáis el iconito levantar mano y yo os abro el micro. Preferenciamos a los que participáis directamente vía micrófono. Bueno, a ver, Eduardo Fernández, te voy a abrir el micro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Consulta, en el modelado, dentro de las recomendaciones, ¿cómo haríamos con lo que son las reglas del negocio o las políticas que normalmente acompañan al proceso y que le sirven finalmente para que el equipo de TI pueda estas políticas ser los eventuales POCAYOCs dentro de ya el proceso en el sistema? Bien, gracias Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fundamentalmente es conveniente modelar todo lo que son reglas de negocio con DMN, con Decision Model Annotation, y entonces utilizaríamos en el proceso de negocio, antes del punto de decisión, pues utilizaríamos una actividad de regla de negocio. Sabéis que es la actividad que ponemos en la esquina superior el objeto tabla y enlazaríamos directamente ese objeto pues con un modelado en DMN. Eso sería lo más idóneo para que así tengamos pues el modelo de decisión fuera de lo que sería el proceso de negocio. Muy bien, Eduardo. Pues muchas gracias por tu pregunta. A ver, Javier Felipe, ¿te he abierto el micrófono? Hola, Javier. Javier Felipe, que tienes la mano levantada. Te he abierto el micrófono. Bueno, si quieres volver a hacer la pregunta, Javier. ¿Me escuchan? Ah, sí, Hola, ahora hola. sí. Ahora sí, adelante, Javier. Sí, quería preguntarle a don Pedro acerca de su experiencia, si nos puede comentar un poco más acerca de las herramientas BPM, Business Process Analysis. Esa es la primera pregunta y la otra pregunta es sobre los sistemas de integración con Visagi. Hablando Los sobre sistemas de, perdón, los sistemas de... integración con Visagi, pues web service, algunas buenas prácticas cuando uno integra otros sistemas externos. Por ejemplo, puede ser Web API SOAT o REST. Vale, bueno, aquí digamos tenemos dos cosas. Una es las herramientas de BPA, de Business Process Analysis, van a ser herramientas para principalmente modelar en la parte más lógica. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy modelando
y quiero hacer una integración, pues con, por ejemplo, con un SAP, con un ERP, pues yo a nivel de modelo lógico, pues diría que me conecto perfectamente con SAP, pero no me preocuparía de especificar nada. A nivel de implementación, ya sí que, lógicamente, tengo que tener en cuenta, pues efectivamente, la integración con SAP. Entonces, a lo mejor, pues sí que tengo que definir actividades concretas de cómo voy a hacer esa integración. En el caso que hablas de Vizagy tiene directamente pues un gateway que nos permite pues comunicar con SAP, por ejemplo, y de esa forma, pues bueno, si buscáis en la página de Vizagy os explica claramente pues cómo tendríais que hacer pues esos links. Entonces, bueno, cada fabricante y cada integración pues habría que ver cómo lo desarrollaríamos. También se puede utilizar pues tecnologías de Enterprise Service Bus para tener un canal y un protocolo común para comunicarnos, pero en lo que sería el modelo lógico no nos preocuparíamos de cómo se haría esa integración. Nos imaginamos que se hace y se recibe la información que queramos. Luego ya sería modelando en BPMN, cuando, pues seguramente en TI, pues a lo mejor, pues dependiendo cómo se vaya a hacer esa integración, pues tienen que incluir pues actividades automáticas para pues realizar, bueno, con programación o con llamadas a APIs o lo que tengan que hacer, pues la del desarrollo de esa integración. En referencia a las herramientas de BPA, pues conviene que sean herramientas que nos faciliten el análisis, a diferencia de lo que son los process designers, los diseñadores de procesos, por ejemplo, un Vizagy Modeler. Es una mezcla entre BPA y digamos, un process designer, pues nos permite diseñar procesos de negocio para luego llevarlo directamente al motor de BPM y tiene pues algunas buenas prácticas de análisis para hacer incluso simulación. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver pues con una herramienta BPA como puede ser, por ejemplo, Adonis de BOC, donde tenemos, aparte de poder modelar procesos y hacer simulaciones, pues muchísimas facilidades para hacer análisis, para definir la jerarquía de las personas, de documentos, meter temas de riesgos. O sea, estamos trabajando ya con una herramienta casi de arquitectura empresarial. Entonces, es conveniente que para negocio utilicemos una herramienta con muchas capacidades analíticas y para TI, pues lógicamente, pues un process designer cercano al motor de BPM que nos sirva pues para introducir pues todas las casuísticas que estabas comentando para temas de integraciones, gestión de formularios, gestión de base de datos, etcétera. Bueno, recuerdo a los que estáis haciendo preguntas por el chat que preferimos que las hagáis vía micrófono, es más fácil también para vosotros, o sea que si alguno de los que habéis hecho pregunta por el chat me levantáis la mano, os paso por delante de otros que no han hecho la pregunta por el chat, pero me tenéis que levantar la mano y participar vía micrófono. Si no, esperaremos a los micrófonos para a ver si nos da tiempo a los que escribís por el chat. Vamos a ver. Tengo aquí 4 manos levantadas. Miguel Ángel, Maritza, Yacila, Pedro Alberto y Jesús Jiménez. Voy a empezar por Miguel Ángel Lefever. Vale, Miguel Ángel. Te abro el micro, Miguel Ángel. Vale, Miguel Ángel creo que no quiere hacer la pregunta. ¿Aló? Hola, ¿Sí? Miguel Ángel. Sí, Miguel Hola. Ángel. Sí, Pedro, ¿me escuchas? Sí, 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 adelante. Mira, quería preguntarte, bueno, agradecer primero y preguntarte cómo tú, en la formalidad de un proyecto de levantamiento de procesos, desde la formalidad puedes mezclar el tema del alcance del proyecto, las reglas de negocio y la nomenclatura para dejar en claro cómo tratar el levantamiento sin tener problemas durante la mitad del proyecto con el tema principal de la nomenclatura. He tenido experiencias donde han cambiado la nomenclatura, hacer esto principalmente con las reglas de negocio y una correcta nomenclatura desde tu experiencia. Bien, veo que es algo negro, creo, ¿no, Daniel? Sí, a ver si logramos. Queda en negro. Lo que has hecho me he antes, quedado... Pedro, ha funcionado. A No ver. sé lo que has hecho. A ver si sale ahora.
Nada. Vale, bueno, voy contestando y mientras no me veis, pero bueno, me oís. Que al final es lo más importante es oírme, casi que verme. Yo te voy dando el vídeo a ver si logramos Vale, así lo logramos. Bien, recuperar el vídeo. bueno, Miguel Ángel, pues la idea es la siguiente. Normalmente, efectivamente, pues podemos tener bastantes dificultades cuando estamos levantando un proceso si no hemos dejado las normas claras desde el principio. Entonces, mi buena práctica es siempre dejarlo muy claro desde el principio y llevar un acompañamiento del proyecto para que veamos efectivamente que se está cumpliendo. Si no hay un liderazgo del equipo BPM y de ese enfoque metodológico, el enfoque metodológico, el responsable del enfoque metodológico es el que tiene que verificar que efectivamente estamos modelando bien. Y nadie se debería asustar de que le digan de que no está bien enfocado o bien modelado porque no cumple con las normas. Pero eso hay que dejarlo desde el principio muy claro y normalmente pues hacen sesiones de formación para las personas que van a modelar para que sepan efectivamente las ventajas de seguir pues con esa política y esa normalización. Entonces, las reglas se tienen que asumir como se asumen otras reglas que tenemos en cualquier organización. Entonces, es muy importante tener también, pues en paralelo, cuando estamos levantando procesos y dando proyectos BPM, pues una gestión del cambio adecuada. Y además es una gestión del cambio no solamente hacia la orientación a procesos, sino también que los líderes de procesos pues hagan su propia gestión del cambio. Porque muchas veces el problema no está en la cultura empresarial, sino que está más concretado pues en aquellas personas que están participando en la iniciativa del proceso que estamos levantando y que queremos luego llevar pues a la implementación. Entonces, combinando directamente esas gestiones del cambio, pues conseguimos eliminar esos obstáculos o esas resistencias que nos podemos encontrar por el camino. Bueno, voy a abrir el micrófono a Antonio Rosales Millán. Antonio, te abro el micro. A ver, Antonio, sonido desactivado por el asistente. Debes de activar el micro, Antonio. Ahora. Listo. Bueno, estoy aquí con Antonio, estamos viendo el webinar. La pregunta sería, ¿cómo podemos visualizar más las diferencias entre el modelo lógico y el físico? Ya que, bueno, pues lo que nosotros venimos trabajando es que partimos del lógico, evidentemente pues no es el mismo que el físico, ya que pues se van a agregar actividades necesarias para la implementación, pero pues tratamos de partir o visualizar algunas de las tareas, por ejemplo, de usuario de los forms, dentro de ese modelo físico. Bien, pues bueno, lo que tenemos que tener muy claro es quién está modelando. Si está modelando TI, pues lógicamente va a poner mucho detalle y se va a fijar en el físico. Y si estamos modelando más en el negocio, en la parte lógica, pues lo que queremos es verificar que las actividades que estamos haciendo en ese modelo lógico, pues cumplen exactamente con las necesidades de negocio. A partir de ahí, pues llega la confusión que se suele dar cuando pasa ya hacia la implementación, pues en el físico empezamos a modelar el proceso y se va cambiando y estamos involucrando a negocio. Y entonces les estamos mostrando, pues a lo mejor algunas, digamos, algunas observaciones muy concretas de tareas nuevas que hemos puesto o formularios o conexiones a base de datos, haciendo, digamos, partícipes más del físico, cuando en realidad eso en teoría no les interesa. Eso deberían de ver más como una caja negra. Entonces, solamente verificar pues lo que son los interfaces, pero sin necesidad de estar explicando cómo estamos implementando el proceso, porque la visión del modelo lógico es lo que ve negocio y si el modelo lógico se ha definido correctamente y el físico se hace a partir de ahí, pues sí que tiene que haber pues esa sincronización. Lo que va a ser muy complicado, aunque queramos intentar hacerlo, es que del modelo físico pues luego se convierta a modelo lógico y tengamos pues una digamos pues una retroalimentación, porque en realidad son modelos con perspectivas totalmente diferentes. Entonces no tiene sentido pues estar haciendo esos ajustes continuamente. Entonces yo mi sugerencia es, cuando tratáis con negocio, hablar siempre con el modelo lógico. En TI, pues habláis siempre como modelo físico dentro de TI y cuando queréis verificar cosas con negocio,
pues a través del modelo lógico, pues utilizar pues los interfaces que vais haciendo y ciertas explicaciones, y si hay que hacer algún cambio en el modelo lógico, pues hacéis ese cambio, pero sin necesidad de tener que estar hablando con negocio con el modelo físico, porque ahí vais a tener seguramente pues un conflicto, por diciendo, estáis metiendo cosas que no habíamos pintado nosotros. Vale, tenemos una mano levantada, José Ya me veis, creo, Alejandro. ¿no? Sí, te estamos viendo otra vez, Pedro. José Alejandro Benítez, te abro el micro. Hola, José. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. sí, perfecto. ¿Desde dónde nos llamas? De Colombia, ¿De qué parte de Colombia? una ciudad bastante calurosa. Ujú. Ok, Bueno, adelante. en la experiencia, cuando llevamos el modelo lógico al modelo físico, hemos tenido la diferencia en que el modelo lógico representa casi todas las actividades de usuarios, las actividades manuales que se van a desempeñar. Cuando las llevamos al modelo físico, notamos que a veces hay mucha diferencia en el número de actividades manuales y en el número de actividades que realiza el sistema, es decir, ya la implementación del BPM. Entonces, en la práctica siempre hemos querido llevar como esa reducción de las actividades manuales y reemplazarlas por actividades automáticas. La pregunta es, ¿hay algún factor, alguna correlación que nos pueda a nosotros indicar cuando hay una gran cantidad de actividades manuales que puedan sobrar en un modelo, así sea en el modelo lógico? Es decir, algo que nos pueda dar un indicador de que el modelo puede ser un 2B mucho más optimizado, ya digamos a nivel de números. Ujú. Bien, en primer lugar, efectivamente, cuando muchas veces se modela en el modelo lógico, tienden a poner mucho detalle de todas las actividades que hacen o todas las tareas que van haciendo en secuencia. Entonces, mi sugerencia siempre es intentar tener modelos muy simples. Entonces, si, por ejemplo, una persona pues está realizando 5 actividades en secuencia, pues esas actividades las podemos englobar totalmente en una única. Y así de esa forma, pues el proceso queda más simple. Lo único que en ese aspecto hay que verificar si esa unión de muchas actividades en una única sola, pues tiene sentido pintarlo así en el proceso, o es conveniente, pues a lo mejor simplificarlo, pues si tiene 5 en secuencia, pues a lo mejor 2 y 3, porque a lo mejor sí que es relevante pues el mostrar pues cierta información de algo que se hace. Lo que hay que intentar siempre es analizar en el modelo lógico, en ese ASIS, qué es lo que podríamos evitar que hiciera una persona. Entonces, primero valorar pues, si esas tareas dan valor o no dan valor. Para ello podéis utilizar metodologías de Lean, por ejemplo, y luego también verificar si esa actividad la podría hacer, pues por ejemplo, un robot de software. O tiene sentido que la haga un robot de software, o directamente, pues como bien has dicho, automatizarlo pues con una aplicación, con un lenguaje de programación, con un script o con un web service, de tal forma que no lo tenga que hacer esa persona. Pero en el modelo lógico ya revisamos totalmente las posibles automatizaciones que se podrían hacer. Aunque también luego en la parte de TI, pues cuando se recibe en la parte de TI y empezamos a pintar el modelo físico, puede ser que en ese análisis, por el conocimiento que tiene TI en cuanto a la automatización, pues podría sugerir pues ciertas automatizaciones que en el modelo lógico no se ha tenido en cuenta. Una de las cosas que tenéis que tener mucho cuidado cuando modelan los de negocio es que suelen pintar también pues muchas actividades de comunicación, de envío de mensajes, porque no entienden que el propio flujo, la propia flecha de secuencia que tenemos en nuestro modelo de proceso es la comunicación entre diferentes lanes. Por lo tanto, no hay que estar notificando, oye, que te voy a enviar esta tarea. No, si ya lo sabemos porque ya lo estás pintando con la flecha. Entonces, conviene desde el principio dar una buena formación a la parte de negocio para que sepa exactamente qué es lo que tiene que modelar, qué es lo que tiene que pintar que sea relevante, y a partir de ahí nos sentaremos. Suele haber entre el modelo lógico y físico, hay una parte que se junta donde pues hay digamos, un modelo más intermedio
que es del pasar el lógico al físico, y hay un debate entre la parte de negocio y la parte de TI, principalmente pues para esa optimización. Muy bien. Vamos a ver. Jesús Jiménez, en España. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Sí, sí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Soy Jesús de la Universidad de Murcia y ante todo, bueno, primero darte las gracias, pues en mi nombre y de varias personas que estamos aquí escuchándote. Nos ha parecido muy, muy interesante la charla y nuestra pregunta iba sobre uno de los consejos que das, es que nos ciñamos lo máximo posible a una notación estandarizada adecuada a BPMN, lo máximo posible, pero también hemos visto, por otro lado, que algunos de los modelos que dibujas, utilizas una herramienta que es Adonis, que nosotros estamos utilizando aquí también dentro de la Universidad de Murcia, y algunas de estas herramientas, como es este caso, nos proporciona también ciertas extensiones sobre BPMN que en nuestra experiencia parece que nos facilita la legibilidad de algunos de estos modelos, como por ejemplo el poner los roles sobre las tareas y cosas de este tipo. Lo que nos gustaría preguntarte es cuál es tu opinión con la utilización de estas extensiones y en este tipo de herramientas. ¿Lo recomendarías y facilita la legibilidad dentro de la organización o no debemos ceñir, como dices, al estándar BPMN? Jesús. Bien, gracias. Sí, gracias, Jesús. Bien, pues, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. te quería decirte, Jesús, ¿de qué, digamos, campus es? ¿De Murcia, o Sí, Cartagena? de la Universidad de Murcia, del campus de Pinardo. Perfecto. Gracias. Bien, Así. pues mi recomendación, efectivamente, pues si estáis utilizando Adonis, pues es utilizar toda la capacidad de Adonis. Cuando yo digo que nos centremos en la especificación, es porque en algunas herramientas nos permite generar nuevos objetos. Entonces, yo he visto algunas veces cuando he ido a lo mejor a ver pues alguna cuenta y me han pedido mi opinión sobre el modelo, pues han inventado con puertas. Entonces ya estamos trabajando con otra notación distinta. Una cosa es utilizar directamente los objetos que vienen en la especificación BPMN y otra cosa es complementar el modelo BPMN con extensiones que nos ayudan a hacer esa analítica. Por ejemplo, en Adonis, pues podemos poner, por ejemplo, los KPIs o los riesgos o, como bien decías, pues todos los roles, la asignación de sistemas, para que luego pues podamos lanzar directamente la visualización de tablas donde veamos cargas, vemos exactamente relaciones entre todos los objetos. Entonces, lógicamente, sí y sí, o sea, eso hay que hacerlo, porque esa es la ventaja de las herramientas BPA, a diferencia de otras soluciones que solamente modelamos el proceso de negocio y no tenemos más. Entonces, utilizar perfectamente la especificación y complementarla con aquellas cosas que complementan el modelo proceso pensando más en la arquitectura empresarial, pero no creéis objetos específicos para el modelado del proceso. Es decir, si yo me encontrase un objeto que no viene en la especificación, ¿dónde está el flujo de secuencia? Pues lógicamente ahí estaríamos perdiendo la integridad, porque a lo mejor incluso esa herramienta de BPA pues tiene una opción de validar el proceso y nos estaría dando error continuamente porque estaríamos enlazando objetos que no se pueden enlazar. Entonces, mi buena práctica sobre cumplir la especificación significa en el flujo de la secuencia tenemos que cumplir la norma. Luego, todo lo que pongáis alrededor que nos sirva para enlazar los objetos de mi modelo, pues con la jerarquía de empresas, o digamos lo que son los roles para hacer tablas RACI, lo que son riesgos para ver efectivamente dónde se controlan los riesgos o cumplimientos normativos, pues a lo largo de todo el proceso, pues eso es ideal. Y si lo estáis haciendo, pues enhorabuena, porque pocos lo hacen y realmente da mucho juego para hacer efectivamente pues un buen modelado de procesos. Muchísimas gracias. A ti, Jesús. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Vamos a ver. Tenemos unos minutos más, Pedro. Fenomenal, sí, no hay problema. Vale, pues levantáis la mano si queréis. Tenemos unos minutos más. A aquellos que queréis participar vía micrófono y os abrimos el micro. Aprovechar que está por aquí Pedro. Vamos a ver, Pedro Alberto de la Puebla. Vamos a ver, Pedro Alberto. Hola, Pedro. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿desde dónde nos Buenas llamas, tardes. Pedro? Desde Madrid, España. Vale, pues adelante. Bueno, lo primero agradecer el tan interesante webinar
¿vale? Entonces somos una empresa que estamos trabajando en el modelado de procesos, utilizando BPM, la notación, y también estamos utilizando como framework APQC, que he visto que aparece en una de las slides. Entonces, mi pregunta es, ¿conocéis de algún repositorio donde estén modelados los procesos de APQC para que con el objetivo de reutilizarlos? Bien, bueno, existe dentro de la web de ellos, tenemos lo que son pues una lista de procesos, pero no están modelados como tal. Ya. Entonces, tenéis la lista, pero bueno, simplemente nos ayuda un poco a la clasificación del mapa de procesos, Sí. pero nada más. Pero no están modelados todos los procesos, efectivamente. ¿Y no conocéis ninguna empresa Repositorio, consultora, no, repositorio? lo único, depende, por ejemplo, si son procesos relacionados con marcos de trabajo, pues sí que podemos encontrar, por ejemplo, pues de COVID, de ITIL, pues sobre todo marcos de trabajo de ese tipo, pues podemos encontrar definiciones de procesos o más de, por ejemplo, ITOM, etcétera. Pero lo que son a lo mejor procesos más, digamos, de industria o de negocio así más especificado hacia pedidos, etcétera, etcétera, pues ahí poco hay. Lo que sí, si os puede interesar a lo mejor, si estáis buscando a lo mejor procesos de tipo para luego ejecutar en Business Process as a Service, pues hay empresas que se dedican a modelar procesos para ponerlos a utilización como Business Process as a Service, pues dentro pues, del motor de BPM. Pero claro, es otra historia. Me figuro que lo que estabas buscando más es a partir de un proceso, pues hacer tus propias modificaciones. Exactamente. Y actualmente que yo Estamos conozca con el repositorio, modelado no lógico conozco, de todos claro. los procesos de la empresa, entonces estamos haciendo un trabajo ingente en modelar, digamos, todas las categorías de procesos, los procesos de APQC, entonces por eso el motivo de nuestra pregunta. Claro, lo único, lo que no os interesa es pararos en el modelado, sino hacer una buena hoja de ruta de todo lo que va a ser la implementación de los procesos en BPM y ver aquellos que tienen interés pues en un año concreto y os focalizáis en esos procesos y así vais creciendo. Es muy importante siempre anualmente pues hacer un diagnóstico de la madurez de BPM, de lo que es la organización en cuanto a la orientación a procesos, pero también pues hacer un estudio que puedes utilizar, por ejemplo, la metodología PEM para evaluar la madurez de los procesos y de esa forma vemos pues cómo tiene que progresar y en algún caso pues se hace una evaluación sin haber modelado el proceso de negocio, sino simplemente pues lo tenemos en el mapa y si en este año hay que implementarlo porque queremos cumplir cierto objetivo estratégico, pues nos focalizamos en ese proceso. Pero si empezáis a modelar todos los procesos, pues nunca llevaríais casi al final porque lógicamente en una empresa hay muchísimos procesos de negocio. Entonces es una tarea bastante ardua. Ingente. Muy bien, Pedro, gracias. a los dos Pedros, a Tomás Herrero dice que IBM Blueworks Live posee los procesos modelados. Respuesta a lo que preguntabas, Pedro. Sí, bueno, IBM Blueworks Live, efectivamente, hay algunos procesos modelados, pero no tantos como los que se refería Pedro. Vamos, no sé, la persona que lo ha contestado, no sé si yo por lo menos el conocimiento que tengo no tiene toda la lista de procesos modelados que da la APQC. Vale, Tomás, mira, Tomás, te abro el micro. Hola, Tomás, te abro el micro, Tomás Herrero. Tienes que... Ahora puedes abrirte el micro, Tomás. Tú mismo te tienes que abrir el micro, Tomás Herrero. Ahí está. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Sí, no, tal? lo que comentaba, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Pedro? En realidad, lo que comentaba específicamente de Blueworks Live, lo que posee sí es un repositorio, es así mismo como Visagi, tiene lo que sería comunidad de Visagi, ¿sí? Donde están los distintos procesos ya modelados. Obviamente, APQC es un framework excelente para poder tener todos los procesos end-to-end, los macroprocesos, obviamente, pero Blueworks Live también posee, así como tú bien has mencionado, Pedro, posee algunos, no todos, pero sí también existe la comunidad de Blueworks Live, donde uno puede consultar y revisar y explorar a ver si están estos procesos modelados.
La otra posibilidad que también tiene BlueWorks Live es poder conectar el proceso. Si en el caso de que no esté en Visagi, uno puede linkear el proceso de BlueWorks Live y exportarlo a Visagi para poder seguir modificándolo. Era la parte que les quería comentar. Perfecto, Tomás. Sí, efectivamente, pero bueno, no es vamos, yo lo había entendido a Pedro, pues un repositorio más completo con todo lo que dice, pues la lista que tiene APQC, que es muy, muy amplia, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, es una buena idea lo que nos ofrece Tomás de apoyaros en las comunidades de las herramientas que estéis utilizando. O incluso, bueno, pues la comunidad de BlueWorks Live, aunque no estéis utilizando IBM, pues también podéis acceder y efectivamente, pues al final los modelos son transportables de un sitio para otro. Muy bien, Pedro. Pues nada, Pedro Alberto, muchas gracias por participar. Gracias. Bueno, vamos a ver aquí. Maritza Yasila, te abro el micrófono. Maritza. Hola, Maritza. Aló, hola, Hola, Maritza. Hola. ¿Desde dónde nos llamas? ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Estoy llamando desde Perú, ¿De qué parte de Perú? de Lima, Lima, Perú. Vale, adelante. ¿Qué tal? Bueno, primeramente agradecer a ambos, uno por lo del, es mi primera vez, mi primera experiencia en webinar, y segundo, la verdad, con estas buenas prácticas que nos ha brindado Pedro, la verdad que me ha dado muchas luces en algunas cosas que no tenía conocimiento, ¿no? En cuanto al modelado. Ahora, mi pregunta básica es sobre el tema de los tiempos. Había una buena práctica que era la gestión de la línea del tiempo. Allí habías mencionado bastante el tema de ciertos temporizadores, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, tener, de repente ya existe, ya has presentado ejemplos, modelos, en el mismo webinar, no sé, o enlaces, links en donde yo pudiera apreciar ciertos ejemplos, ciertos modelos de estos temas relacionados al control de los tiempos, ¿no? Sobre todo para procesos que contienen plazos, ¿no? En mi caso Claro. particular, por ejemplo, manejamos bastante el tema de procesos que tienen que ver con temas legales, ¿no? Y por ciertos plazos se tiene que disparar ciertas cosas. Y esto, por ejemplo, ahorita no se ha podido automatizar. Entonces, de alguna manera, poderlo evidenciar y podernos ayudar con estos temas. No sé qué me puedes decir sobre eso. Sí, pues muchas gracias, Marisa, y bueno, pues agradecerte principalmente los halagos, porque siempre es una alegría pues que seamos útiles en lo que hacemos. En referencia a tu pregunta sobre el control de tiempos, pues efectivamente es uno de los puntos más importantes que tenéis en las empresas y lógicamente hay que tratarlo. En principio, pues no es que exista, bueno, por lo menos que yo conozca, pues documentación muy explícita sobre el tema. Sí que podríamos hacer alguna sesión pues más centralizada en eso. No obstante, bueno, te dejo mi correo ahí en el chat, porque sí que, bueno, pues dentro de lo que es mi perfil profesional y también vía la asociación, pues sí que hacemos sesiones específicas one-to-one, pues para revisar los modelos y daros sugerencias y, bueno, pues podríamos hacerlo de esa forma. Y si no, a lo mejor, si es algo muy simple, pues me mandas un mensaje y te comento pues cómo podría resolverlo. Ok, a ver. Y ahora sí, se activó el Ahí tienes el correo. Ahí tenéis el correo de Pedro. ¿Algo más, Maritza? Ok, sí, listo. Eso sería todo. Muchas gracias. La verdad que voy a volver a participar en este tipo de conferencias. Muy interesante. Fenomenal. Gracias. Pues cada mes tenemos una. Así que, por lo menos Sí. conmigo. Luego de Tecnobuenas ahí todos los días. Es un gusto escuchar el acento peruano. Venga, un saludo, Maritza. Gracias. Bueno, un par de más de preguntas. A ver, William González Betancourt. Hola, William.
Aló, ¿Me escucha. Hola William, sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿De dónde nos llamas? De Colombia, ¿no? Colombia, sí señor, Bogotá. Fantástico, adelante. Vale, listo. Mi pregunta es referente a la metodología de modelamiento de buenas prácticas. Si nosotros tuviéramos en un negocio una actividad que es muy similar, por ejemplo, una aprobación dentro del modelo, pero que la aprobación la tiene que hacer el área administrativa, el área financiera, el área de compras, el área de logística, etcétera. ¿Qué tan buena práctica es yo poder usar una sola actividad en el modelo para reflejar todas esas aprobaciones de manera cíclica, de forma que no tenga que agregar varios pools en el mismo modelo y solo usar un solo pool para reflejar eso? ¿Qué tan buena práctica es eso? Pues fenomenal. O sea, obviamente en lo que es el modelo lógico, el hacer, por ejemplo, pues que una actividad sea repetitiva y decidir incluso pues que se haga en secuencia, si sigue una lógica de que primero lo tiene que hacer el financiero o el jefe inmediato y luego el financiero, o sea, seguir un orden de aprobación, pues se podría representar con una única actividad que se ejecuta en paralelo en secuencia, o si la puede hacer cualquiera, pues que sea totalmente en paralelo. Y en aquellos casos que la aprobación es mucho más compleja, pues conviene hacer un subproceso donde en ese subproceso se dice que es el subproceso de aprobación y luego en un subproceso ya en el interior pues ya ahí pintáis toda la casuística. Pues muchas veces los ciclos de aprobación son muy complejos y requieren pues bastantes digamos revisiones de condiciones y ver quién lo aprueba y si no lo aprueba. O sea, existe digamos a mejor una dinámica del flujo bastante compleja y entonces mejor meterla dentro de un subproceso. Pero si lo que estáis haciendo ahora mismo es que todo el mundo pues pueda aprobar en un momento concreto y que todos tengan que aprobar, pues lo mejor sería una actividad paralela y ya con eso sería suficiente. O sea que es muy buena práctica lo que estáis haciendo. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti. William. ¿Estamos hasta y media, Pedro? Muy bien. Bueno, hay preguntas para mucho más, pero por poner un tiempo. Vamos a ver, Raúl Aguilar, te abro el micrófono. Hola, Raúl. Hola, hola. Hola, ¿Me Raúl. escuchan? Hola. Sí, perfecto. Sí, sí. ¿De dónde nos llamas? De México. De México City. Yucatán. Ah, Yucatán. Fantástico. Adelante. Mira, la pregunta es esta. Nosotros aquí en México, en muchas empresas me ha tocado emplear Aris Express de Software AG. Sí. ¿Cuál es su opinión de este producto? Bien, bueno, Aris es una buena solución porque además tiene muchos módulos, o sea que partiendo de una solución BPA, pues podemos ir incrementando y al final tenéis un producto de arquitectura empresarial, por lo tanto es muy aconsejable. Lo único que yo os sugeriría que si hacéis modelado en Aris, pues que hagáis modelado directamente en BPMN. Porque si hacéis en EPC, pues bueno, pues luego hay que pasarlo, aunque tiene Aris una modalidad para pasarlo automáticamente, pero bueno, te pinta algunas cosas, pero luego hay que hacerlo entero. Entonces, es mejor directamente ya en BPMN y no utilizar pues, la notación propia que tiene Aris. Pero como producto Aris de Software AG, pues es un producto muy robusto. O sea, está dentro de los mejores productos de tanto de BPA como de arquitectura empresarial. Por lo tanto, si tenéis mucho crecimiento, digamos, de todo lo que podéis hacer, no solamente en el modelado de procesos, sino pues en todo lo que es la arquitectura empresarial de una organización. Perfecto. Y ya como última pregunta, siempre hay que separar el modelo lógico del modelo físico, ¿verdad? Siempre hay que separarlo, sí. Incluso yo recomiendo no empezar nunca con el modelo lógico, perdón, con el modelo físico. Siempre hay que empezar desde negocio con el modelo lógico y no empezar directamente con el modelo físico porque estaremos haciendo entonces un proyecto tecnológico. Y la idea de BPM, como sabéis, que es una disciplina de gestión, pues conviene empezar con el modelo conceptual para definir bien el alcance y luego ya el modelo lógico para definirlo a nivel de negocio y luego ya se llevará a la implementación. Pero empezar directamente en el modelo con restricciones, el modelo físico, pues lo que nos va a hacer es focalizarnos mucho en el ASIS
y poco en la mejora continua del proceso. Sabéis que cuando empezamos a levantar un proceso de negocio, reflejamos la realidad, lógicamente, pero reflejamos la realidad pensando en el futuro y, por lo tanto, pues haremos un proceso ASIS que se convierte en un to be rápidamente, haremos un buen análisis y luego ya pues lo llevamos a la implementación y para ello ahí, en ese caso, pues haríamos el proceso físico. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, gracias Raúl. A ver, Jesús Ospina, te abro el micro. Jesús. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te quería preguntar, Pedro, por el futuro que le ves a aplicativos como Keyflow o ProMap que se ofrecen hacia la gente de forma algunas gratis, otras de cobro, pero que no cumplen la especificación BPMN. ¿Qué futuro le ves a ese tipo de aplicaciones? Bueno, están cubriendo pues un nicho del mercado que existe, principalmente muy focalizado pues a pymes, pero si queremos hacer pues una implantación de la disciplina de BPM en una organización, pues lógicamente tenemos que ir con otro tipo de soluciones, porque no vamos a poder crecer pues con ese tipo de soluciones. Yo entiendo que estas empresas pues han buscado pues una oportunidad y tendrán que ir creciendo y tendrán que ir cambiando. Daros cuenta que vamos a sufrir pues dentro de muy poco pues una revolución muy grande también incluso en el modelado, porque ya hay empresas que están pensando pues en temas de inteligencia artificial. Yo concretamente ahora mismo que estoy investigando sobre temas de simulación, pues veo cantidad de posibilidades de incrementar pues lo que es la automatización o aprendizaje automático en el modelado de procesos, y si no lo hacemos pues con algo tan robusto como ahora mismo es BPMN y seguramente que tendrá que evolucionar, y con soluciones que luego en implementación pues nos permitan pues tener pues una gran oportunidad para aplicar tecnologías disruptivas y bueno pues hacer cambios de forma muy ágil, que tengamos también robustez a la hora de ejecutar las instancias de procesos, escalabilidad, etcétera, etcétera, pues lógicamente, pues bueno, pues tendríamos, podríamos estar utilizando pues esos productos, yo les llamo juguetitos, para resolver ciertas cosas que puede estar muy bien, porque muchas veces a lo mejor pues para hacer algo muy concreto pues nos da esa solución, pero si pensamos en un proyecto a largo plazo con una hoja de ruta de procesos pues bastante interesante que cubra pues todas las necesidades de la organización, pues habrá que ir a otras soluciones. Entonces habrá que hacer un estudio claro de si vamos a poder implementarlo pues con esos productos o tenemos que ir a otras soluciones más robustas que nos dé más futuro. Porque al final la selección de un motor de BPM pues es como cuando selecciona una organización pues una base de datos corporativa. No vamos a estar cambiando todos los días de base de datos corporativa por necesidades futuras que vamos a tener. Entonces conviene hacer una buena selección de la solución y bueno, pues si hay que apoyarse en soluciones más concretas para algo muy concreto, pues se puede hacer, pero teniendo la mentalidad de que probablemente pues en el futuro no nos sirva para otros proyectos. Vale, y una de las últimas preguntas, Jesús Mejía, te abro el micro, Jesús. Hola, Jesús. Hola, Jesús Mejía. Vale, pues no quería hacer la pregunta. El asistente, bueno, si quieres hacer la pregunta, Jesús, me lo comentas. Bueno, y por último vamos a ir aquí, bueno, a Freddy Jurado. Freddy, te voy a abrir el micro a ver si planteas la pregunta por el micro. A ver, Freddy, te he abierto el micro. Buenas tardes. Freddy. Buenas Hola, tardes, ¿me Freddy. escuchan? Sí, buenas ¿desde tardes, dónde nos sí. llamas, Freddy? Bueno, buenas tardes, soy Freddy Jurado de Perú. Hace algo más de un año iniciamos con BPM en este tema tan interesante y en COFACO hemos trabajado a lo pequeño con Monitasoft. Y ya con un plan piloto, ¿no? Para ver qué tal es, cómo se adecua el software, la herramienta y con la realidad. La gerencia le ha interesado y dentro ya de un análisis global completo hemos encontrado que hay ciertos procesos transaccionales huecos en la empresa que lo vamos a implementar con un case web independiente, ¿no? Algo separado, para luego ya va a haber todas las áreas con algo ya más sólido, con BPM como bonita, digamos.
el tema que hemos encontrado es que necesitamos una metodología que se adecue a Bonita, pero para ello Bonita nos daría la metodología si es que compramos sus licencias empresariales. Si usas la free, no te da metodología. Y buscando Correcto. metodologías, hemos notado varias metodologías, pero me gustaría saber al consultor, al señor Robledo, si tiene alguna metodología estándar o existe una metodología estándar que pueda uno hacerlo en eso y el producto final ya adecuarlo recién, el físico como Bonita, ¿no? ¿Existe eso o de qué nos podemos agarrar? He encontrado libros de varias personas en el mundo que conocen el tema Bonita y plantean diferentes metodologías, pero en sí no tengo la experiencia para saber con cuál empezar, porque todas son bien grandes y robustas, ¿no? Me gustaría su Claro. opinión. Bien, bueno, pues el hecho es, tengo varias experiencias con algunos clientes de Bonitasoft que, por ejemplo, empezaron también pues con la versión gratuita. Entonces, bueno, pues utilizar versiones gratuitas no está mal, pero lógicamente pues hay que empezar desde cero a construirse todo, ¿no? Yo, mi sugerencia y la experiencia al final dice que si vais a ir a una organización orientada a procesos y estáis pensando pues en implementar todos los procesos posibles en BPM, pues lógicamente tendréis que tener en algún momento pues una solución robusta, y la solución robusta de Bonitasoft pues lógicamente va a ser la de suscripción de pago, porque al final es la que os va a dar todas las capacidades posibles, incluso también pues el apoyo de Bonitasoft. Entonces yo creo que la decisión más adecuada sería, pues si ya habéis decidido que va a ser Bonitasoft, pues adelante con las licencias, porque vais a ver una diferencia enorme de la versión open source a la versión de pago. Pues todo lo que hacíais en la de open source, pues ahora ya está hecho, empezáis mucho más rápido, empezáis ya con la metodología de Bonitasoft y vais a tener el apoyo siempre de Bonitasoft y de los partners que tienen seleccionados. Entonces, para hacer pilotos a lo mejor está bien empezar con una open source, pero al final yo con los fabricantes que hablo open source, pues efectivamente al final te dicen que lógicamente cuando ya vamos en serio en la implementación de procesos y ponerlos en marcha en un motor de BPM, pues hay que ir con la versión de suscripción porque querrás escalabilidad, querrás a lo mejor 24/7 y más cosas, ¿no? Entonces al final, pues si te tienes que montar todo tú, pues lógicamente pues estaríamos en otra dimensión técnica bastante más compleja, que hoy en día pues no se lleva ya eso, ¿no? O sea, nos tendremos que centrar más en resolver el negocio que en estar construyendo pues toda la parte técnica, pues que ya lo están haciendo empresas como Bonitasoft, o sea, ya están investigando ellos. Entonces yo mi sugerencia sería pues no gastar mucho tiempo en metodologías paralelas, sino ir directamente pues a la metodología de Bonitasoft y con las licencias de Bonitasoft. Y si, digamos, vamos un año con ellos, 2 años y no va bien, y luego de una especie de evaluación anual nos damos cuenta de que quisiéramos cambiar a otro proveedor, tendríamos que ir con otro proveedor con otra metodología, igual. No, Si fuera o sea, el caso, la metodología siempre es la misma porque hablamos de la disciplina de BPM. Lo único que efectivamente, pues cuando hacemos la implementación física, pues cada motor pues tiene sus especificaciones. Hay algunos a lo mejor que requieren más código que otros. Hay algunos que representan a lo mejor dificultades en plasmar todo lo que es el BPM N2 pues directamente en la herramienta, o complejidad a lo mejor de comunicarse entre un pool y otro pool. Entonces, yo mi sugerencia sería, si tenéis ya los procesos bastante identificados y cuáles son las problemáticas que podéis encontrar, pues hacer una prueba de concepto con Bonitasoft y ver exactamente cuál sería la dificultad. Por ejemplo, si tenéis problemas, es decir, necesidades, mejor no problemas, sino necesidades de integración con cosas, pues ahí, por ejemplo, mirad exactamente cómo lo resuelva Bonitasoft, porque a lo mejor es un punto bastante crítico. O sea, la idea siempre cuando seleccionamos una solución, y ahí lo que tenemos que hacer es definir pues una serie de criterios concretos que vais a necesitar a la hora de implementar procesos de negocio, que esos serían los criterios más técnicos, y luego otros criterios adicionales, pues como la solvencia del propio fabricante, pues cómo el fabricante va a evolucionar, si va a evolucionar tecnológicamente como vosotros también esperáis evolucionar. A lo mejor queréis meter redes neuronales, pues ver cómo se gestionan redes neuronales, o queréis trabajar con Internet de las cosas, pues cómo se integra con Internet de las cosas. O sea, hay muchas necesidades que tenéis en las empresas
que al final el motor de BPM tiene que saber responder porque estamos al final orquestando todas las tareas de los procesos de negocio. Y no tendría sentido pues pararnos en el flujo a mitad, tener que hacer cosas manuales y luego intentar seguir el flujo porque no obtenemos comunicación directa con máquinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi sugerencia es definir muy bien los criterios, hacer una prueba de concepto y pues una vez que ya la habéis seleccionado, pues sin ningún problema. Normalmente el migrar de un motor a otro motor pues va a requerir, lógicamente los flujos se pueden migrar, pero requiere pues al final pues en muchos casos rehacer de nuevo pues todo el portal que tengamos de interface o todos los formularios, la base de datos puede ser la misma normalmente y bueno, pues ver las diferencias y lógicamente pues habría que hacer un buen trabajo de cambio, ¿no? De transformación al nuevo motor. Entonces es mejor que lo seleccionéis al principio desde cero, el motor que penséis que es el más adecuado. Y si dentro de 3 años hay que cambiar, pues bueno, mala suerte, pero en principio si hacéis un buen estudio, pues no tendría que ser así. Entiendo. Y una pregunta última, dentro de las buenas prácticas, todo lo hemos comenzado con con Visagi porque lo tenemos a la mano y es free. Pero cuando lo pasamos a Bonita, su modelo es un poquito más específico, ¿no? Más físico asociado al software. Claro, porque es siempre bueno hacer eso, tener las dos partes, uno en un, digamos, un Visagi y luego pasarlo a Bonita para hacerlo ya el deployment. ¿Es manejar bien las dos cosas o ya me olvido de Visagi y todo lo hago de frente Bonita? Como buena práctica me refiero. Como una práctica sería siempre pues utilizar un BPA. Lo único que, bueno, como es gratis Visagi, pues muchas veces, y yo incluso en algunos proyectos también lo usamos porque el cliente no quiere adquirir una herramienta de BPA, principalmente porque Visagi pues te lo da gratuitamente y también tiene simulación. Entonces, bueno, pues es fácil, digamos, de apoyarnos para el modelo lógico. Pero si nos vamos directamente a Bonitasoft, estamos yendo al modelo físico. Entonces, aunque queramos ir a hacer el modelo lógico en Bonitasoft, no estaríamos haciendo Business Process Analysis, que es esa fase de modelado y análisis lógico que deberíamos realizar. Entonces, la buena práctica es siempre modelar en una herramienta de Business Process Analysis y luego yo en casi todos los proyectos que participo nunca hacemos la migración directa del modelo lógico al físico, sino que lo pintamos de nuevo en el modelo físico porque nos permite pues, ir reflexionando mejor sobre el modelo y al final vamos más rápidos que el estar haciendo luego cambios en el modelo físico, en el modelo lógico migrado al modelo físico porque tendríamos que estar moviendo flechas para todos lados y actividades y al final es mucho peor. Entonces no tengáis ningún miedo de no hacer la exportación directamente porque al final yo creo que tampoco vamos a ganar mucho porque vais a tener, si hacéis modelos muy simples, pues son modelos con 7 o 10 cajas, o sea que tampoco son muy grandes. Entonces se pueden luego pintar ya en el modelo físico y en el modelo físico a lo mejor pues esas 7 o 10 cajas se convierten en 15 o en 20 porque ya vamos con más detalles y haciendo incluso muchas tareas a lo mejor de consulta base de datos, de integración con otros sistemas y al final pues bueno, son tareas automáticas que hay que implementar también. Ok, muy agradecido, muy claro su respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, Pedro, pues vamos a terminar. Oye, muchísimas gracias. He visto que hay mucho interés en este tema, así que nada, el próximo día tendremos que calcular más tiempo. Pues nada, fenomenal. Pues muchas gracias a todos. Y las preguntas que han quedado en el tintero, pues bueno, tenéis ahí también mi correo electrónico, pues si queréis comunicaros conmigo, pues lo podéis hacer. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, bueno, como os he dicho, la grabación de este webinar y de otros de Pedro Robledo las tenéis en demosdesoftware.com. Estaros atentos porque enviaremos un mail mañana mismo con la grabación de este webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos. Seguid atentos también en tecnowebinars.com a próximos webinars de Pedro y de otros que vamos organizando de forma diaria. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.